Buenas tardes, muchas gracias a la Universidad Francisco Marroquín por esta oportunidad de conversar con ustedes y aprovecho para felicitarlos por estos 50 años de tan fructífera vida, de lucha por la libertad. El caso venezolano es un caso bien conocido ya a nivel mundial y sobre todo a nivel continental. Sin embargo, parece que es muy poco lo que se ha aprendido de lo ocurrido en Venezuela cuando uno ve la situación actual de países exitosos en los años recientes, como son Chile, Perú, Colombia y buena parte de Centroamérica, caso mexicano también. De manera que la experiencia parece ser una mala consejera, por lo menos poco oída. Entonces voy a tratar de, más que enfatizar la experiencia, que es conocida, las amenazas que yo veo en este momento y que pienso que hay que prestarles atención. La amenaza más grande que yo siento que hay sobre la libertad en este momento es la dictadura digital, que ha venido pasando desapercibida y poco atendida por la cantidad de beneficios que nos han traído la globalización, la digitalización y la inteligencia artificial. O sea, nadie puede oponerse a los avances que están ocurriendo en esta materia en los países más desarrollados, pero no podemos ignorar los peligros que ella trae. Y Venezuela los ilustra muy bien. Desde el principio de la dictadura castrochavista en Venezuela, uno de los propósitos fundamentales del régimen fue el control de la información sobre las personas. Empezaron con el tema electoral. Había que tener un registro electoral bien controlado. Y bien controlado significa que fueron estableciendo protocolos, mecanismos, sistemas que estuvieran bajo el control de ellos. Con esa información fueron penetrando luego las oficinas de registro. Hoy en día el gobierno tiene un control absoluto y centralizado de todos los registros civiles y mercantiles de Venezuela. De manera que cuando uno es citado por la autoridad fiscal o es citado por la autoridad política, el funcionario tiene a su disposición una lista muy completa de todas las propiedades, todos los bienes que tiene la persona, de todo su historial familiar, sus relaciones familiares, sus hijos, su familia, en fin, toda la información que se pueda tener sobre una persona. Y eso con los mecanismos actuales de inteligencia digital, con la proliferación de cámaras que vemos sobre todo en países no democráticos, como es el caso de China, pero también democráticos, como es el caso del Reino Unido, se imaginarán a lo que puede conducir. Recientemente me comentaba una persona amiga que había estado en China y con un permiso como turista para visitar ciertas zonas. En un momento dado, esta persona se salió del área a la cual estaba circunscrito su permiso, inmediatamente fue captada por una de estas cámaras y fue llamado por la autoridad a reclamarle que estaba excediendo su permiso. Lo vemos cosas maravillosas que se logran con esto, ocurre un crimen y empiezan a buscar las cámaras de todos los alrededores del crimen y en base a ese van encontrando pruebas que permiten la captura de los criminales. O sea, hay un lado muy bueno por una parte, pero también hay un peso
que no tiene contrapeso, muy negativo por otra parte. En Venezuela hemos venido avanzando mucho. Es verdad que Venezuela es el país con más pobreza de América Latina, más pobreza incluso que Haití. Es el país con peor acceso a la educación. Es el país con niveles de pobreza más altos. Es el país con niveles salariales más bajos. Y sin embargo, vemos cómo esta inteligencia digital sí va cogiendo cada vez más fuerza. Entonces quisiera alertarlos, viendo lo que está pasando en otros países del continente y los movimientos políticos, escuchando hace un rato lo que está ocurriendo en Perú, lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que está ocurriendo en Argentina, lo que está ocurriendo en Chile, lo que está por ocurrir en Colombia y lo que viene ocurriendo, toda la problemática centroamericana y el caso especialísimo de México. Es bueno que veamos el caso venezolano, qué es lo que está ocurriendo allá, porque esa fórmula ha venido tomando fuerza. A pesar del desprestigio inmenso del gobierno venezolano, las fórmulas que se han puesto en práctica en mi país parecen gustar mucho en otros países. O sea, yo no entiendo cómo es posible que un país con la trayectoria y con el fortalecimiento gradual de la democracia, como era el caso chileno o el caso peruano o el mismo caso colombiano, pueden estar tanteando con estas fórmulas totalitarias con tanto empeño. El otro gran problema que representa Venezuela es que ha servido para atraer fundamentalmente al Caribe, pero también a todo el resto de América Latina, la Guerra Fría. Esta nueva versión de la Guerra Fría, en donde vemos cómo China, Rusia e Irán se van coaligando en proteger, en darle armamento, en negociar por ellos, en respaldar, en permitirles la evasión de los embargos a países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua. Y el mundo occidental pareciera no darse cuenta. Venezuela ha logrado con éxito, y esto es difícil de explicar, ha logrado salirse del mundo civilizado. O sea, Venezuela ya no pertenece en ningún sentido a la civilización occidental, ni a la civilización cristiana, ni a la civilización cristiana occidental. No es ni civilización, ni cristiana, ni occidental. Y se vanagloria de eso. A cambio de eso, uno dice, bueno, ¿qué presentan? ¿Cuál es el modelo que presentan? Y el modelo que presentan es el desastre que uno puede ver en Venezuela. O sea, las cifras de producción más bajas. Venezuela era una potencia petrolera creciente. En los años 90, Venezuela se vanagloriaba de ser el principal proveedor de petróleo de los Estados Unidos en el mundo occidental. La fuente más confiable de energía para los Estados Unidos fuera del Medio Oriente, que es un área tan conflictiva. Bueno, ahora resulta que Venezuela es tan conflictiva o más conflictiva que el Medio Oriente, y en vez de producir los 6 millones de barriles que aspiraba a estar produciendo para esta fecha, no produce ni medio millón de barriles. En Venezuela el salario mínimo no llega a $3 por mes. Y eso ocurre y no pasa nada. Un profesor universitario tiene un sueldo básico que no llega a $30 al mes y no pasa nada. Bueno, sí pasa. De Venezuela se han ido más de 100.000 profesionales porque el país no los quiere, el país los rechaza. Y frente a eso, la respuesta del mundo occidental es muy decepcionante. Y ese es el último tema sobre el que quisiera insistir. A mí me llama la atención cómo, a la vista de lo que está ocurriendo en Venezuela y el efecto de propagación que eso ha tenido en el continente,
Occidente no ha sabido defender los valores democráticos. Pareciera que el mundo no quiere más democracia. Por eso no me sorprendió nada leer en el Wall Street Journal esta mañana que la mayoría de los votantes inscritos del Partido Demócrata de los Estados Unidos prefiere mayoritaria y abrumadoramente el socialismo al capitalismo. O sea, 3 siglos de éxitos capitalistas en los cuales la humanidad ha visto un progreso como nunca antes en su historia, son olvidados, son puestos de lado y se prefiere el colosal fracaso del socialismo. Y no pasa nada. Estados Unidos interviene en Afganistán, un buen día resuelven que se van a salir y hoy en día están sorprendidos por la reacción que ha habido y por lo que está pasando y no pasa nada. Entonces, la confianza de nuestros países no puede estar basada únicamente en el hecho de que supuestamente compartimos valores con los Estados Unidos y con Europa, porque Estados Unidos y Europa defienden de una manera muy difícil de comprender el ideal democrático. Entonces tenemos que confiar en nosotros. Y esa es mi conclusión y mi invitación, y creo que el sitio más indicado para hacerlo es la Universidad Francisco Marroquín. Defendamos la libertad, defendamos la dignidad humana, el derecho a emprender, a hacer por nosotros mismos y a no estar confiando en que otros nos van a resolver nuestros problemas. Muchas gracias.